tú buscando. Y como mencionamos al principio, es un programa muy de llenura, Irlita, muy de alegría, porque además de que estamos en el cuarto domingo de Cuaresma, día de Letare, domingo de Letare. Alegría. No hay un mejor tema para vivir esa alegría que poder llenarme de espiritualidad, poder tener la capacidad de decir, tengo un equilibrio de más a menos, que mi vida espiritual está por encima de mi vida material. Y qué mejor persona para esto que una herramienta de bendición como es el Padre Juan Pablo de los Heraldos del Evangelio, del cual pedimos un gran aplauso. Lo que pasa es que estamos en un ambiente de espiritualidad, se quedaron como mudos acá. Claro. Le tenemos Bueno, mucho gracias, cariño. Benito. Gracias, Pablo, por estar con nosotros. Gracias por la invitación, lo atendemos con mucha alegría. Yo lo sé que sí, nosotros felices de tenerlos a ustedes como una herramienta de ayuda en todo este tema de lo que es la teología y la espiritualidad. Y por eso está usted aquí, Padre, porque vamos a hablar de un tema que para el ser humano corriente, porque ustedes son seres humanos, son hombres y mujeres, pero al ser religiosos, al ser consagrados, pues definitivamente su vida material es muy mínima frente a la espiritual. Es secundaria totalmente. Es muy secundaria. Debería ser así, por lo menos. Debería ser así, Sí. eso es lo ideal. Pero para nosotros que estamos en un medio de familia, de trabajo, de deudas, de problemas, de calle, de carro, etcétera, 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 es complicado. Entonces mi pregunta, o sea, todo esto, Dios lo creó por alguna razón. Y nosotros tenemos que empezar por lo que es el principio. ¿Por qué cree usted que Dios nos crea? Porque ahí es que tenemos que partir para poder entender la parte espiritual y inmaterial. Bueno, Dios nos crea porque Dios es amor. Dios no nos necesita. No, Dios es infinitamente perfecto, infinitamente grande, infinitamente feliz. Y entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ese relacionamiento de la propia Santísima Trinidad le da toda la felicidad y toda la alegría. Dios no nos necesita para ser feliz, no nos necesita para nada. Pero como Dios es amor, quiso crearnos a nosotros para darnos su amor, para comunicarnos un poco de su amor. Y ese es el motivo por el cual Dios nos crea. Claro, definitivamente debe haber o hay una riqueza en la parte material y en la parte espiritual hay una riqueza en ambas partes. ¿Cuál es esa riqueza que podemos ver en cada una de ellas? Bueno, Dios nos crea, cuando el Génesis cuando dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, nos dio, pues creó al hombre y nos cuenta el Génesis que sacó del barro, sacó a Adán, etcétera, etcétera, le dio la parte material, le dio su cuerpo y lo puso en el paraíso, pero lo hizo a imagen y semejanza. Esa imagen y semejanza es que nos dio todo el lado espiritual, nos dio alma, nos hizo semejantes a Él. No solo nos dio el alma, nos dio algo más grande todavía, que es su gracia, la gracia de Dios. La Iglesia define la gracia de Dios como un don creado de la vida increada de Dios. Digamos así, como una chispa de la divinidad, una chispa de Dios, que se la infundió a Adán, ¿no es cierto? Y con eso, pues, Dios nos dio todo, ¿no es cierto? Nos dio lo material, pero lo material apenas como una plataforma, digamos, para subir hacia las cosas más espirituales. Pero eso entonces implica de que mi vida espiritual es más importante que mi material, Evidente, claro. Todo lo que es espiritual es superior a lo material. ¿Y por qué el mundo como que nos obliga a que le demos tanta importancia a lo material? A esta vida, a estas obligaciones. Ahí es el problema. Una vez que entró el pecado en el mundo, entró el desorden. Entró en el desorden en el mundo. Y hay un desorden en nosotros mismos, en nuestro propio interior, que a veces nosotros valoramos más una cosa material, un don material. Un día me dan un regalito, una cosa cualquiera, y yo le doy más valor a ese regalo que a una cosa espiritual. Sí, pero yo lo voy a interrumpir ahí, porque mucha gente se debe estar preguntando lo que a veces yo me he preguntado en mi vida. Si Dios me quiere como un ser espiritual, ¿por qué no me pone las cosas más fáciles?
porque estoy teniendo muchas dificultades en este momento y tengo que dejar de lado mi vida espiritual, el tiempo que le doy a la oración, al ayuno, para dedicarme a resolver estos problemas, que yo imagino que es la lucha que tiene tanta y tanta gente. Así es, así es. Desde que comenzó el pecado original, Dios le dice a Adán, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Lo ideal era que el pan llegara del cielo, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos que sudarlo, y tenemos que ganarlo, y tenemos que trabajar, ¿no es cierto? Comenzaron las enfermedades. Lo ideal era que nosotros no tuviéramos nada de esos problemas materiales, porque tenemos que ir al médico, tenemos que tratarnos y tenemos que cuidarnos, y entrar en una cantidad de problemas materiales que lo ideal era que no existiera. ¿No es verdad? ¿Cuál se supone que es la medida ideal o el equilibrio ideal de ambas partes, de mi vida espiritual y mi vida material? A mí me parece que la vida espiritual y la vida material no puedo yo decir, no, entonces olvidémonos de la materia y dejemos solo el espíritu. Claro. Nos morimos, Sí, dejamos sí, de sí. comer, dejamos de Sí. existir. Tampoco podemos decir lo contrario, ¿no? El espíritu no existe, solo la materia, nos enloquecemos. Nos enloquecemos. La vida material y la vida espiritual están en el hombre íntimamente relacionados. Y todo lo que nosotros hacemos está, digamos, es material y a la vez es espiritual. Yo le pongo un ejemplo. Cuando nosotros vamos a entrar a la iglesia o vamos a hacer un acto de oración, nosotros hacemos actos materiales. Por ejemplo, yo me doy la bendición. Cuando yo me doy la bendición o me arrodillo ante el Santísimo Sacramento, yo estoy haciendo un acto material, una acción física, pero está acompañada de mi alma, mi espíritu está acompañando esa acción. Entonces, vienen juntos, yo diría que 100%, 100% de materia y 100% de espíritu. Tenemos que estar enteramente Ligado. siempre. Porque Hilda y yo relajábamos, hacía la broma al principio de que un 60-40, un Claro, 70-30. claro. Eso significa, Padre Juan Pablo, de que va a variar según la persona, según la situación de vida. Pues puede ser que a veces, digamos, por una dificultad, por los quehaceres de la vida, nosotros nos olvidamos de las cosas sobrenaturales. Pero es que nunca Dios nuestro Señor va a decir, deja de trabajar, no te preocupes del trabajo. Pone en el trabajo espíritu sobrenatural, ponle espiritualidad al trabajo, ponle espiritualidad a cuidar de los hijos. Que a los hijos, cuando yo tengo que ir a cuidar de los hijos, pongámosle el alma, pongámosle el corazón, ¿no? Cuando nosotros vamos a rezar, entonces vamos a dedicarnos a una cosa puramente espiritual, tenemos que hacerlo también con el cuerpo. Claro. Tenemos que, entonces, pues, Y la alabanza con los labios. y la alabanza con los labios. Entonces, padre, para terminar ya, ¿por qué cree usted que nosotros decíamos al principio que todo ser humano desea el éxito, ¿no? Desea alcanzar el éxito, desea lograr ser exitoso, ¿no? O al menos la estabilidad. O estabilidad, cierto y nivel. definitivamente eso no puede, el éxito no necesariamente tenga que ver necesariamente ni con el dinero, ni con alcanzar cosas, porque yo he visto personas que han alcanzado muchas cosas, o casi todas de las que uno se imagina, y no son felices. Entonces, ¿a qué se debe que esas personas, o que las que no los tienen, creen que a través de esas cosas van a ser completas, van a sentirse completos? Y pasa lo contrario también, ahí que encontramos gente sencilla, gente pobre, gente son que no tiene completamente recursos, felices. están contentos, están felices. Están felices porque viven conforme con la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Y no ponen su esperanza en las cosas materiales, ¿no? Yo puedo decir que mis problemas en esta vida del día a día me ayudarían a reforzar mi existencia espiritual, Padre. Yo creo que sí, yo creo que sí. Deme un ejemplo. Bueno, ahora Bueno, yo te puedo dar un ejemplo. Si tú y perdón no, que se lo ponga tan difícil, lo que Sí, pasa no, es no, que me lo ustedes pones están... sorpresa. si tú no tienes una situación difícil, tú no vas a los pies del Señor en oración. No te lleva a lo espiritual. No, es increíble, por ejemplo, cómo uno ve la gente enferma, Ok. la gente que está enferma, cómo ellos se abren a lo espiritual. Claro que hay gente que reniega, pero la gran mayoría de las Terminan, personas ante sí. la enfermedad, ante esa fragilidad que la persona siente, Sí.
se vuelve a Dios. Claro que se sí. vuelve a las cosas sobrenaturales. Y en tu afán por el trabajo, en tu oficina, tú les das la oportunidad de que otras personas trabajen. No, y Ahí también, tú lo puedes convertir en muy algo bien. espiritual. Y yo le preguntaba de esa forma tan directa al padre, y ya estamos terminando, era porque esos dones no los vamos a conseguir, hermanos, porque llegaron y nada. Si usted quiere desarrollar la paz, la va a desarrollar en medio de la guerra, Así de es. las pruebas. Si quiere desarrollar humildad, mansedumbre, la va a desarrollar en los momentos en que le están... Claro. Busquemos ese nivel espiritual, busquemos esa llenura de ese Santo Espíritu de Dios, pero busquémoslo en las cosas del día a día. Claro. Yo diría una cosa, Por que uno favor. de los problemas que el mundo tiene, de la falta de felicidad que la gente tiene hoy en día, es porque no está buscando las cosas espirituales. El mundo de hoy, el mundo moderno, da mucha cosa material y da mucho entretenimiento, mucha Pasajero diversión, todo. cosa pasajera, y la persona siente en su fondo del corazón, en el fondo de su corazón, un vacío, algo que falta, una cierta tristeza del mundo de hoy, porque no tiene lo espiritual, está Así es. faltando lo espiritual. Así es. Gracias, Padre, por estar con nosotros. Siguiendo sus huellas, es una muestra de un equilibrio entre lo espiritual y lo material, porque es un programa donde tiene escenografía, donde tienes clientes, donde tiene anunciantes, donde tenemos empleados, pero ¿qué se mueve aquí? La palabra de Dios. ¿Entiendes? O sea que realmente nosotros Y un vivimos equipo en eso. de oración ahí y un atrás. equipo, exactamente. Hermanos, espere el 15 de mayo la visita de las dos activistas pro vida más importantes en toda América Latina y Estados Unidos de habla hispana. Una exfuncionaria, Amparo Medina, viene a desenmascarar la verdad que hay detrás de la ideología de género. No te quedes sin verlo. 15 de mayo a las 7 de la noche, Casa San Pablo. Sigue consiguiendo sus huellas. Tú buscando un camino que te lleve